Gira. Claro, tiene usted razón. Es que son maravillosos estos días en que llegamos al estudio de nuestros amigos de Radio Marca, atravesando la redacción, llevando con unos, llevando con otros, etcétera, etcétera. Y especialmente cuando hay en el fondo, en el fondo sur, se arraciman las chicas de Loco. Todo es una ebullición maravillosa de maledicencia, talento, frivolidad, bueno, estupendo. Una mezcla de frivolidad con profundidad. Siempre tienen además historias maravillosas que contar, ¿no? Pero y sorprendentes para cualquiera que, en fin, hoy pasaba yo, en fin, así como una exhalación, ¿no? Cuando de repente pues tuvimos que hablar de John John, ¿no? Que, ajá. Sí, John John, que yo no sabía que era por una serie que se está haciendo. Sí, por una serie de Disney, sí. De Disney. Voy a preparar algo al respecto. Ah, muy bien, me parece muy bien. Sí, porque claro, usted colabora, es una de las colaboradoras estrellas de Locke. Entonces es la vuelta del hombre con corbata, ajá, ¿no? Que es lo mismo que decir que la vuelta al hombre con atributos, ¿no? Claro, porque la corbata no es un, en fin, comprenderá usted, no es un simple atuendo, ¿no? La corbata es una sinécdoque o una metonimia, claro, como usted quiera. Pelo, corbata, pelazo. Y sí, fíjese todo. ¿A quién le recuerda todas estas descripciones? No sé. Y luego esa cosa de decir, bueno, por fin vuelven los hombres guapos, por fin vuelven los hombres deseables, ¿no? Y se ha acabado, pues, el body positive y no sé qué. Timothée Chalamet, esta cosa. Exactamente. Pero no solo eso hemos descubierto hoy en nuestro aterrizaje por la redacción, sino que además hay otra cosa importante que nos ha dicho una redactora, ¿no? Que está trabajando. ¿En qué trabajas, no? ¿En qué trabajas? No, estoy haciendo una cosa sobre una app para ligar con gente de izquierdas. Es maravilloso. Bueno. Y además, que fíjese que gracia Santos cuando digo, ¿y cómo se llama? Entonces ha dicho, no sé, es una cosa en inglés. Sí, como Fira o Fira, sí, algo así. Dice, pero bueno, es igual, como en la estricta tradición de la izquierda, ha cambiado muchas veces de nombre. Es verdad. Sí, es decir, se ha hecho un grupúsculo, tal y cual, ha cambiado de nombre. Que antes se llamaba Lefty. Sí. Bueno, que lo sepan todos nuestros oyentes, que todos ellos, evidentemente, son gente de derechas a los cuales, lógicamente, les irá muy bien saber, pues no sé, claro, siempre uno está con experiencias al límite, ¿no? Entonces, saber que hay una app donde solamente se puede ligar con gente de izquierda, es decir, aunque con algunas cosas transversales, ¿no? Como una cosa sostenible, ¿no? Claro, las cosas sostenibles valen para la derecha o para la izquierda, o el calentamiento global. Esto que ha dicho Emilio Landaluce con mucha gracia, cosas, que a las orgías la llaman calentamiento global. Bueno, a todo esto tenemos unas grandes novedades fuera de la redacción, es decir, en el mundo exterior, que es que, hombre, yo ayer leía uno de los titulares de nuestra web noticiosa, ¿no? China sale en defensa de España. Sí. Bueno, esto es una cosa absolutamente extraordinaria. De repente uno encuentra un titular en el cual probablemente la zona de nuestro mundo que representa de una manera más peligrosa, más concienzuda y más extensiva el mal, ¿no? Es decir, porque naturalmente pues Irán, los talibanes, todo lo que usted quiera, todas esas, en fin, palidecen cuando uno encara de verdad lo que es el régimen chino, ¿no? Lo que es el régimen chino.
Y entonces, claro, esto de que China salga en defensa de España, porque el presidente de los Estados Unidos amenaza con una guerra comercial contra España si efectivamente persiste en su voluntad de no prestar apoyo logístico a las tropas americanas, entonces sale China. O sea, pero vamos a ver, China. O sea, China defendiéndonos a nosotros, ¿no? Jorge Ferrer decía sobre esta actitud del gobierno español, el otro día me escribió una cosa muy divertida, ¿no? Dice, incapaz de ganar la guerra civil española, que ya sabe usted que ese es el objetivo fundamental, claro. La izquierda quiere ganar ahora la guerra civil norteamericana. Bueno, en todo caso, ayer una portavoz de defensa, ¿no? Sí, de Estados Unidos. De Estados Unidos dijo que, bueno, que después de esta intervención del presidente Trump, naturalmente España se había prestado a colaborar y a poner Torrejón de Ardoz y todo eso, y Rota y, en fin, todas esas cosas a disposición, lógicamente, de las tropas norteamericanas. Inmediatamente salió Napoleón Solo. Álvarez. ¿Se acuerda de Napoleón Solo? No, Napoleón Solo, hombre, Napoleón Solo. A ver, cuénteme. Investigue. Bueno. Napoleón Solo. Salió Napoleón Solo y dijo que no, que de ninguna manera iban a poner ninguna tal. Bueno, hoy, esta mañana, ya hemos enviado nuestra primera fragata a Chipre, ¿no? Que es el país de la OTAN, etc. Pero el objetivo ya estaba cumplido, que era aquí, ¿no? Convocar el no a la guerra y todas esas bueno, cosas. ya, pero en fin, esto ya no me ocupo de esto. Ya escribió en su columna. Con profundidad, con profundidad de hielo, ¿no? Sobre me pareció la intervención del presidente Sánchez, de decirle que me pareció una cierta novedad en su discurso inmoral. Uh-huh. Y políticamente disruptivo, ¿no? Es decir, Sánchez y cualquier otro político pues tienen que intervenir muchas veces, salir al paso, ganar elecciones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues claro, es evidente que su discurso el discurso general de la política no resiste análisis demasiado profundos o exigentes sobre tanto técnica como moralmente, ¿no? Pero a veces, realmente, uno se da cuenta de cómo la política a veces rebasa la raya, ¿no? Y yo lo vi, pero luego leí con atención lo que Sánchez había dicho, ¿no? Y es de una bajeza profunda. Uh-huh. O sea, todo, y sobre todo esa cosa que hoy escribo, ¿no? De esa apelación a la moral, ¿no? A la farsa moral, por supuesto, para salir de los atolladeros de la política, intentar arrancar un pedazo, ¿no? de esa carne sanguinolenta del debate electoral, ¿no? Y me pareció realmente muy, muy lamentable y una cosa me dio como tristeza, ¿no? Me dio como tristeza el observar que, en fin, yo no. Naturalmente, mis opiniones sobre Sánchez son conocidas y no creo que cambien de aquí al final de su carrera política, ¿no? Pero, hombre, no deja de ser el presidente del gobierno, no deja de representarme, ¿no? No deja de estar ahí, ¿no? Y cuando uno lo ve en esa tesitura, ¿no? Sectaria, moralmente insostenible, infantil, pueril, hombre, te da como una cierta tristeza, ¿no? Y ya no digamos esa ausencia criminal, esa ausencia criminal de las víctimas, ¿no? Uh-huh. De las víctimas, sin cuajo tampoco para nombrar las víctimas que podría él decir, no, Maduro, no, el nieto de Jameini, no sé, no, o sea, ni una palabra sobre los miles y miles de víctimas, que por cierto Marga Zambrana me corrigió ayer, porque esa cifra de 30.000 que algunas veces hemos manejado aquí y que yo he llegado a escribir, no es una cifra, al parecer correcta, ¿no? Yo, la verdad es que tenía la idea de que había sido una cifra certificada por el propio
por el propio régimen. Pero no, al parecer bueno, digamos que estamos en torno de las 7.000 víctimas en los cálculos. Sí, como más, si fueran pocas también. Exacto, ¿no? sí, bueno, claro, pero si son Sí. pocas si las comparamos con 30.000, claro, si las comparamos con 0, que es lo que tendrían que ser, pues Exacto. evidentemente son muchas, ¿no? Y luego hay otra cosa sobre esto de las Ego News, y ya acabamos, que hoy merece la pena destacarlo. Hoy han puesto la columna mía arriba en la home, y como suele pasar cuando las columnas evidentemente pues las ponen allí en donde pasan todos los transeúntes del periódico, tienen más de 150 comentarios, una barbaridad. Yo de los comentarios yo creo que el periódico tiene un problema con los comentarios, lo digo sinceramente. Es decir, yo creo que los comentarios deberían ser mucho más exigentes a la hora de ser publicados, deberían gozar de una moderación y de una muy superior, y deberían poder ofrecer una conversación indispensable para los que escribimos, debo decirle, porque esta especie de posibilidad, ¿no?, de que uno escriba algo y luego haya gente que opine sobre ello y además se tome la molestia de escribir unas líneas y todo eso es una cosa para cualquier periodista, escritor, para cualquier persona que intervenga en la conversación pública desde una posición de superioridad jerárquica, ¿no? Pues hombre, vale mucho la pena saber lo que la gente de buena fe intelectual y de buena fe moral puede opinar sobre lo que uno escribe. Y entablar así una conversación, como yo... Como hizo en su blog toda la vida, ¿no? Toda la vida. Nick Journal. Efectivamente. Pero no, yo creo que los comentarios del periódico deberían requerir una mirada por parte de la dirección distinta, ¿no? Y debería invertirse dinero en hacer un equipo de personas que moderaran eso. Porque ahora lo que se convierte es, la mayor parte de esos 150 comentarios no tienen ningún interés, y además muchos de ellos, por no decir la mayoría, están hechos como respondiendo a la condición de transeúntes de los que escriben. Es decir, personas que pasan por el artículo, leen el titular y un máximo, algunos un destacado, y entonces dejan sus deyecciones en el cajetín de comentarios. Debo decirle que de todos modos es una élite, porque no se pueden dejar comentarios sin estar suscrito al periódico. O sea, no es el tío que pasa ahí por la home y no sé qué y no pincha, no. Es una cierta élite de los lectores. Y luego amenazan con quitarse la suscripción si el artículo no le gusta. Bueno, sí, esas tonterías absurdas, ¿no? Entonces, pero claro, yo siempre les he hecho un repaso, ¿no? Porque si no tienen un interés sociológico siempre, aunque sean, por ejemplo, hay auténticos hooligans que se toman la molestia, eso sí, algunos, de leer los artículos y siempre los utilizan para insultarme, ¿no? Esa cosa que es magnífica, porque es, joder, realmente qué maravillosa perseverancia, ¿no? ¿Pero a qué viene todo esto? Viene a que hoy, en esos 150 comentarios, hay una inmensa mayoría de comentarios en contra, por supuesto, de mi artículo, pero es que en contra de la guerra. Es decir, la mayor parte de comentaristas de este periódico odian a Pedro Sánchez. Desde cualquier... o sea, usted escribe un artículo sobre Pedro Sánchez y ya tiene un artículo en contra de Pedro Sánchez, no, pero aunque lo escriba a favor, porque si lo escribe a favor también los irrita, ¿no? O sea, Pedro Sánchez es, en estos momentos, usted pone Pedro Sánchez, es como si pusiera sexo, o sea, se aseguran, etcétera, etcétera. Bueno, pues el odio cerval que el lector tipo de este periódico tiene sobre Pedro Sánchez no es suficiente como para redimirles de su cobardía. O sea, este es un país, y voy a citar a Abreu, de cagones.
O sea, hoy pongo esa frase, ya sabe usted que yo soy completamente refractario a la cuestión escatológica. Y entonces, pero lo pongo en el sentido que lo utiliza mi querido Juan, en el sentido cubano, o sea, en el sentido de medroso, ¿no? O sea, de sentido que me gusta mucho, ¿no? Cuando lo utiliza él, yo, y me he permitido utilizarlo yo. Y bueno, entonces, o sea, cuando decimos, no, es que Sánchez ya no ha perdido el contacto con la realidad, ha perdido pie, va a perder las elecciones, va a salir por piernas de tal. Bueno. O sea, calma, porque es sorprendente como esa estupidez moral y técnica del no a la guerra ha aprendido en este país. Claro. Y por eso lo ha utilizado. O sea, ha aprendido en este país. y claro, siempre se citan, la experiencia de neutralidad desde la guerra del 14, pasando por todas el papel subordinado español siempre en el concierto de las naciones. El hecho de que la máxima guerra ha sido una guerra civil. Bueno, todas esas cuestiones que se invocan, ¿no? La pérdida del imperio, no sé qué. Entonces, sí, pero yo no sé por qué es. Pero realmente esta fibra, ¿no? Esta fibra acobardada, ¿no? Voluntariamente secundaria, ¿no? Bueno, está aprietas las filas con el presidente del gobierno. O sea, y muchos de estos que escriben son de Vox, son del PP o son de lo que sea. Es decir, no son personas que en principio manifiesten su apoyo a Pedro Sánchez. Me ha dado mucho que pensar. Me ha dado mucho que pensar, sobre todo el volumen inmenso, ¿no? Porque uno, cuando los artículos suyos van en la JOM, pues ya descuenta que las formaciones, digamos, de la izquierda, pues pasen por ahí y dejen sus insultos y sus comedias, ¿no? Pero esto rebasa, o sea, es decir, va más allá, ¿no? Esto revela un estado de la opinión pública de este país que no es tan lejano a las insensateces morales de nuestro presidente, ¿no? Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Y especialmente debería tenerlo en cuenta el Partido Popular, ¿no? Porque claro, yo al Partido Popular, el Partido Popular no sé qué piensa de esta guerra. Sí, No he visto ningún miembro del Partido Popular diciendo lo que hizo Trump es un crimen de lesa humanidad, debe ser condenado y por lo tanto nosotros estamos en contra y exigimos que los ataques paren. O por el contrario, lo que hizo Trump es una acción de guerra justa, comparable a lo que Obama hizo con Bin Laden, sigue las secuelas, es una secuela muchísimo más grave y complicada de lo que pasó con Nicolás Maduro, con la captura de Nicolás Maduro, que también apoyamos, porque efectivamente ha dado hasta ahora resultados, si no ideales, si por lo menos ha mejorado la vida de los 100 y pico de presos, o 600, no sé cuántos había al final, en las cárceles venezolanas, y por lo tanto, esta es una guerra justa, también, y tal y cual, y en fin, y esperemos que pueda significar el final. No. O sea, todo el mundo está esperando a ver qué resultados da, incluso el propio presidente del gobierno, ¿no? Que ayer llegaba a decir, concierto, llegaba a decir, bueno, y vamos a ver qué da de sí esto. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, pero usted no puede juzgar eso. Depende de los resultados. Bueno, ya depende de los resultados, pero depende de los resultados. Hay que enviar hombres a morir, hay que matar. O sea, ¿cómo que depende de los resultados? Usted tiene que decir, en fin, si apoya esto o no lo apoya esto. El presidente del gobierno no ha dicho nada. El señor Feijóo no ha dicho nada. Bueno, no sé, esperemos, ¿no? Esperemos, porque, claro, las decisiones que se toman en una guerra son diarias, a cada minuto, por cierto. Decisiones, hoy hay un singular artículo que no sé si ha visto en el Washington Post sobre el uso de la inteligencia artificial en la guerra, ¿no?
No lo he visto. Bueno, parece que es una novedad extraordinaria lo que está suponiendo esto. Es un programa que se llama Maven, ¿vale? Project Maven, Maven, un sistema de inteligencia artificial aplicado, digamos, al análisis de datos militares, ¿no? Fue creado originariamente por el Departamento de Defensa y desarrollado y ampliado por empresas como Palantir Technologies, ¿no? Esto es lo que leo sobre él, ¿no? ¿A qué se dedica el programa? Se dedica a automatizar el análisis de grandes volúmenes de información procedentes del campo de batalla, especialmente imágenes y vídeos captados por sensores. Entonces, ¿qué es lo extraordinario de todo esto? Extraordinario de todo esto, hay un ejemplo que es bueno, ¿no? Los drones. Los drones, un solo dron genera horas y horas de vídeo al día, ¿no? Los satélites. Una constelación de satélites produce terabytes diarios. ¿Qué pasaba con esto hasta ahora? Que no había manera de analizarlo, ¿vale? No había tiempo para revisar todo. Era tal cantidad de datos, ¿no?, que era imposible que la inteligencia humana, militar convencional, los pusiera en acto, por así decirlo, los utilizara. Claro, esto ahora, el programa Maven, lo hace en un parpadeo, ¿no? Y parece ser, esto todavía no lo sabemos con precisión, pero el Washington Post ya lo da por hecho, parece ser que ha tenido una influencia extraordinaria en la operación en Irán, especialmente, ¿no? Bueno, de tal modo que la inteligencia artificial no solamente lee, sino que da patrones, ¿no? Luego las decisiones, pues como siempre, las toman evidentemente la inteligencia verdadera. No sé si verdadera, como menos la inteligencia no creada, natural, ¿no? natural. La inteligencia no creada, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente lo que antes se hacía en una semana, ahora se hace en un segundo. Cuestión de absoluto interés. Fíjese que en realidad esto que se aplica a los datos militares, en realidad yo venía pensando cuando venía hacia aquí, después de haber leído el artículo, hasta qué punto esto no se podría aplicar, porque el siguiente paso de la inteligencia artificial es que funcione como tu ayudante, pero tu ayudante verdadero, no un ayudante que actúa, que ayuda a todos y por lo tanto también te ayuda a ti. No, que tú tengas tu asistente, ¿no?, particular. Tu asistente que evidentemente tenga acceso a todos tus documentos, que tenga acceso a toda tu actividad, que tenga acceso a todas tus suscripciones, y que tenga acceso al volumen de actividad que tú tienes diariamente y que has tenido en los últimos 20 años, para decir, 20 o 25 años, que son los del sistema digital. Claro, si yo, imagínese usted, ¿cuál es el problema hoy de la información y cuál es el problema de cómo las personas pueden votar o pueden tomar decisiones informadas? El problema es la enorme cantidad de datos que circulan por el universo mundo, ¿no? O sea, periódicos digitales, foros, papers, etcétera. Usted imagínese que yo, a mí ¿qué me pasa? Yo no puedo gestionar toda la información que recibo. Imagínese que yo se la doy a Gepetto o, por cierto, a Claude, que ahora estoy utilizando a ¿Está Claude. engañando a Gepetto? No, porque es una chica. Claro. Es Claudia, ¿no? O sea, Claudia, se lo doy a Claudia, entonces Claudia sigue conservando su amistad masculina y... exactamente, Claudia. Bueno, entonces, imagínense que les doy a cualquier sistema de estos y le digo por la mañana, mira, esto es todo lo que hoy tengo, ¿no? A ver, de todo esto,
de todo esto, extráeme solo aquello que sea novedoso, consistente, que tenga pruebas fácticas y que tenga una cierta coherencia, ¿no? Por ejemplo, unos prompts de esta naturaleza. Luego yo le puedo decir. Y además, que esté... Que vaya a la contra de todo el mundo. Que vaya a la contra de todo el mundo. O que sea bello. O Sí. que sea tal. O que, bueno, que sea, ¿no? Entonces yo, mi informe diario, realmente, o sea, y ya no digamos si yo ya le pido alguna cosa específica. Oye, explícame sobre el programa Maven, todo lo que haya salido, ¿vale? Pero solo aquello que bajo tu criterio, porque esto es lo que hace Maven con los datos del dron, solo son los datos útiles. Discrimina. Discrimina. Bueno, claro, esto es fundamental. Imagínese usted un periódico hecho a partir de eso. Ya. O sea, imagínese usted un periódico en el cual el director dice cada mañana, vamos a tratar 10 temas, ¿vale? Porque uno de los problemas de las webs y todo esto son la absurda cantidad de información. No, periódico de papel, 10 temas cada día. Todos ellos filtrados a través de este sistema de funcionamiento. Esto es calidad, ¿no? Como decía Arcadio Espada cuando le entrevistaban a los 16 años, la juventud quiere calidad, ¿no? Pues, lo mismo. En el concierto de Paco de Lucía, ¿no? Sabe usted en televisión española. Lo sabe usted todo lo sabe. Bien. Igualito que ahora, por cierto. La misma cara. La misma cara, por supuesto. Sobre todo la misma. Bueno, un poco más ciego. Eso sí. Bueno, hay que hablar del PP, Santos. Ya, sí, empezó diciendo del PP que no sabíamos qué decía de esta guerra, pero claro. Bueno, es que no sabemos qué decir de esta guerra, entonces, a ver. Va bajando en las encuestas, además. El PP, sé que las encuestas usted no, pero... Bueno, sí, no, claro, pero yo sí. Ya. El PP baja en las encuestas que publica El Mundo y baja en las encuestas que publica el País. Para referirnos a las dos últimas, ¿no? Bueno, me permitirá usted que le haga una pregunta, ¿no? O sea, muy bien. Vamos a ver. ¿Y usted cree que este es el momento idóneo como para que el PP airee sus encuentros con el PNV? No airee, no, porque lo airea el PNV, naturalmente. Airea, o sea, para que el PP mantenga relaciones con el PNV y vuelva a la matraca de la posibilidad de una colaboración entre el Partido Popular y el PNV pero no, o sea, no, pero hay alguien en ese partido, sí. Hay alguien en ese partido estratégicamente situado que sea capaz de pensar estratégicamente en la estrategia que debe usar el Partido Popular para llegar al poder. O sea, hay alguien, no hay nadie que pueda pensar que este tipo de noticias es una sangría y una hemorragia de votos hacia Vox, que Vox, cada vez que sucede una cosa de estas, dice, ¿ves? ¿No os dais cuenta cómo no nos podemos fiar de este? Si antes ya de gobernar ya está hablando con el Partido Nacionalista Vasco. Pero es que esto no es tan difícil de comprender. Primero, desde el punto de vista ya mínimo táctico, pero desde el punto de vista en realidad estratégico, ¿hay alguna posibilidad de que el Partido Popular pueda tener una colaboración, pueda establecer una colaboración con el PNV que merezca reunirse con el PNV, cuando evidentemente sabe perfectamente que toda su posibilidad de gobernar pasa por el entendimiento con Vox? Y que Vox y el PNV son el agua y el aceite, como es natural, entre partidos nacionalistas de naciones distintas. No sé, es que, en fin, es que no sé qué decirle. Pero bueno, hay que hablar del nuevo capítulo de la vida de Piquet. Sí. Bueno, un capítulo muy importante porque, óigame, vamos a ver, había llegado hasta nuestros oídos, a los de Piquet y míos,
la idea, el rumor, la confirmación, la noticia de que en las guarderías catalanas, barcelonesas, para ser exacto, las guarderías municipales barcelonesas, la carne de cerdo estaba prohibida. Llegó hasta nosotros el rumor. en una información publicada por eldebate.com y luego echa rumor en miles de caldos de cultivo digitales. Bueno, Piguet se interesó inmediatamente por esto, siempre en defensa de los propios, y elevó una protesta muy formal ante Collboni, al que conoce, por cierto. Y nada, podemos dar la noticia en exclusiva de que esto es falso, que no, que por supuesto, o sea, la protesta tuvo efectos inmediatos y Collboni descartado. El debate publicaba que el ayuntamiento había confirmado. No, ha descartado. En fin, Piguet se puso serio, Ya, claro. O sea, bueno, vamos a ver, esto ya pasa de castaño oscuro. Y por lo tanto, podemos decir y decimos, en recuerdo de nuestro Onega, Fernando Onega, podemos decir y decimos que la carne de cerdo, y no la carne cruda, porque una cosa es la carne de cerdo, sabe usted, ¿no? Aquello que decía nuestro querido Manolo de Casas, ¿no? Bueno, es que hay jamón y carne cruda, ¿no? Una cosa es el jamón y otra la carne cruda. Bueno, pues tanto el jamón como la carne cruda, evidentemente, van a alimentar a nuestros bebés municipales y van a seguir haciéndolo con, evidentemente, pasando de cualquier manoseo que la religión, todas las religiones, por cierto, también las de los koshers, esos manoseos que la religión se permite hacer con nuestras comidas. Y ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón, solo puede ser Joselito. Bueno, explíqueme usted, llegado el momento candente. Más candente todavía. Más candente todavía. Sí. En efecto. Nuestro burning. Pues es un burning que se llama ¿riqueza o generosidad? Ah, muy bonito. Las personas eligen parejas en función de cuál de las dos varía más. Es un paper publicado en Evolution and Human Behavior. Behavior, ¿qué bien pronuncia esto? Yo nunca sabía pronunciar esto de behavior y no sé qué. Behavior. Behave, que le dicen a los niños. Pórtate bien. Behave, please. Okay. Qué maravilla. Bueno, el paper estudia cómo elegimos a las personas con las que cooperamos. Entonces, amigos, socios, parejas, etcétera. Y intenta responder a la siguiente pregunta. Cuando elegimos a alguien para colaborar con nosotros, ¿qué valoramos más? ¿Que sea generoso o que sea rico? Uy, qué dilema, ¿no? A ver, Santos, prescindiendo de lo que dice el paper. A ver, se me ocurre, si usted tuviera dos novios, que debe tener muchos más, naturalmente, pero bueno, pongamos los dos de la lista top. El primero, extremadamente generoso, pero desgraciadamente mi niño con poco que compartir, ¿no? Y el otro con mucha pasta, pero joder, siempre calculando eso, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál de los dos? El generoso, sin duda. Muy bien. Pero sin duda. Muy bien. El generoso pobre, quiero decir. Claro. Bueno, pues ¿qué dice el paper? Bueno, el paper dice que la respuesta depende. Siempre tenemos depende del contexto. Los papers del depende me parecen extraordinarios. Bueno, nuestro cerebro resuelve el dilema de esta manera bastante ingeniosa. La clave no es elegir siempre al más rico ni siempre al más generoso, dice el paper, sino qué rasgo varía más entre las personas entre las que estamos eligiendo. ¿Okay? Es decir, nuestro cerebro presta más atención al rasgo que más diferencia a los posibles candidatos. ¿Entendió usted? Sí, es complejo, interesante. O sea, si usted se mueve, digamos, entre artistas bohemios, ¿no?
aquel como escribo, ¿no? Vivo. La bohema. O sea, todos más o menos igual de precarios. Entonces, claro, el dinero no sirve para distinguir. Claro, no es el diferenciador, ¿no? En ese entorno, ¿no? Lo que empieza a ser realmente atractivo es la generosidad, aunque sirva de poco, naturalmente. Bueno, pongamos, a ver, lo contrario de los sótanos húmedos de nuestra bohemia, donde anida la tuberculosis. Imagínase que se mueve entre chicos de Silicon Valley, todos muy extrovertidos, simpáticos, generosos. Bueno, aunque ahí abundan los Asperger. Asperger, sí. Ese tipo de... Parecen ricos, pero la realidad es que... Sí, parecen ricos, pero la realidad es que unos tienen millones en acciones, ¿no? Y los otros un startup, ¿no? Un plan que más o menos, ya sabe que las startups todas fracasan, ¿no? Bueno, pues ahí lo que importa es quién puede pagar los caprichos de mujer. Los caprichos de mujer que son, mi querida Santos, muchos y suelen ser caros. Suelen ser caros. Por lo tanto, el cerebro romántico, ¿qué hace? Es un analista, ¿no? Entra en el mercado de citas, mira qué variable tiene más variación y la optimiza. Por cierto, hablando del mercado de citas, un pequeño... Tenemos nuestra Isabel Espiño, que bueno, que está como loca con Tinder y cada día nos explica los ligues, cómo le van y tal. Esa columna, léala usted, porque sale los jueves. Y sí, es una cosa muy interesante, ¿no? Isabel, yo a veces... tengo como deseos de decirle, bueno, no sé, podemos hacer algo, porque no me gusta que las mujeres, nuestras mujeres, estén ahí sometidas a la intemperie de... Pasa que Isabel ahora, cuando se enterará de esto, de los chicos de izquierdas, igual mejora su... mejora su tal. Bueno, pues... decíamos que el cerebro analiza, ¿no? Entra en el mercado de citas, mira qué variable tiene más variación y lo optimiza. Exactamente. Bueno, hay un dato importante y es que uno de los hallazgos clave del estudio es que la gente por defecto prefiere la generosidad, lo cual el cerebro. Cuando la gente no sabe nada del contexto, la mayoría prefiere saber si la otra persona es generosa antes que saber cuánto dinero tiene. O sea que lo primero, claro. O sea que lo primero no es saber cuánta pasta. Usted no. Gira la pregunta. Pero es que yo nunca he tenido con las mujeres esa necesidad. Porque las mujeres, los hombres no tenemos esa necesidad. Yo recuerdo un enfado gordísimo conmigo porque le invité una vez a algo. Bueno, eso sí. Bueno, eso confirma lo que le estoy diciendo. Y claro, no nos he olvidado eso. Claro. O sea que lo primero que quieres saber es cómo cuando acabemos de cenar, si va a dividir la cuenta o va a hacer ese gesto horrible de mirar al techo cuando llega el camarero o de irse. Voy al baño, ¿no? Bueno, diga. Bueno, el paper dice que el cerebro humano probablemente viene haciendo esto desde que vivimos en las cuevas. Mire, el cerebro humano viene haciendo cualquier cosa desde que vivimos en la cueva, ¿no? Porque, hombre, a ver, es verdad que desde una perspectiva evolutiva, elegir bien con quién cooperar era antes una decisión literalmente de vida o muerte, ¿no? Claro. Es decir, dependíamos de otros para cazar, compartir, defendernos, sobrevivir a inviernos difíciles. Bueno, ahora y entonces digamos que para elegir aliados importan dos cosas, ¿no? Si la persona quiere ayudarte, o sea, su generosidad, ¿no? Pero claro, también si puede ayudarte, ¿no? Su estatus, ¿no? Mire, y está bien lo que dice el paper de optimizar la variable más desigual en contextos donde la otra se mantiene más o menos constante, ¿no? Pero la vida ahí fuera no es una reunión de artistas bohemios, ni tampoco una fiesta de Silicon, hay de todo en todas partes, ¿no? Y creo que ahí creo que lo de averiguar la generosidad, primero, tiene sentido. Preferimos descubrir que alguien quería ayudarnos pero no podía, antes que descubrir que podía ayudarnos
pero no quería, ¿no le parece? ¿No le parece parece que es mejor una decepción económica que otra de carácter? Completamente. Amiga mía. Completamente. Amiga mía, eso es lo que sucede. Bueno, y a ver, hay que hablar de Shoah. De Shoah, de Claude Lanzmann. Sí, hay que hablar de Shoah. Porque, bueno, aparte de que Shoah es para mí una de las... no sé quién, no sé si era el propio Lanzmann o era Simone de Beauvoir, que como sabe tuvo una relación con él. Decía que Shoah era como guerra y paz. El propósito de Shoah era como el de guerra y paz. Era una cosa realmente proteica, o sea, como un empeño de otro tiempo, ¿no? Bueno, Shoah se puede ver en Filmin, que es la mejor web, que existe para ver cine que yo conozca de cualquier país. O sea, no creo que haya nada comparable a Filmin. O sea, Filmin es una de las empresas de la cultura española más exitosas, por no decir la única, digamos, la que ha aportado realmente valor cultural a la elección de un ciudadano español, ¿no? O sea, un ciudadano español que tiene Movistar, que tiene Netflix, que tiene HBO, que tiene Frixolé, que tiene Amazon y tal. La mejor de todas es Filmin. Y esto hay que decirlo porque, como a veces hemos criticado en los últimos tiempos algunas de sus debilidades, no podemos perder de vista lo que es fundamental, ¿no? Y es que los españoles deberíamos estar orgullosos de tener a Filmin como lo tenemos. Bien, en Filmin se puede ver Shoah. Sí, desde hace muy poco en realidad. No. ¿Sí? ¿Desde hace mucho? Desde hace mucho. Pensaba que Shoah era algo... Lo que pasa es que las cosas en Filmin, como en cualquier otra plataforma de estas, van, desaparecen, vuelven, etcétera. Okay. Pero bueno, yo Shoah la vi en su momento en vídeo, no la he visto en Filmin, pero siempre la he visto. Pero si quiero hablar de Shoah ahora no es por eso solo, es porque hay un documental sobre cómo Lanzmann hizo Shoah. ¿Vale? Y es un documental realmente muy, muy bueno. Entre otras cosas porque se ve mucho más al propio Lanzmann que en Shoah, ¿no? O sea, se le ve casi como Michael Moore, ¿no? Como o sea, saliendo, participando y todo eso. Y se detecta perfectamente, o sea, se detecta el gran acierto que tuvo Lanzmann al negarse a utilizar cualquier imagen de archivo, ¿no? O sea, lo que hizo en realidad fue, antes que imaginar o construir o incluso sacar, ¿no?, de archivos lo que algunos ojos veían, ¿no?, ir a ver a esos ojos. Ir a ver a esos ojos, ¿no? Así, por ejemplo, obtiene las performances más increíbles en Polonia, ¿no? Cuando ahí al lado de Auschwitz y tal, esa especie de 40 años después o 30 años después, ¿no?, de que sucedieran los hechos, ¿no? Mucha gente que vio y nadie había ido a verles, ¿no? O sea, nadie había ido a verles y eso hacía pues 30 años que había sucedido y evidentemente estaba lleno de testigos que veían los camiones, que veían los trenes. En esos sitios de tortura antes de llevarlos al campo de exterminio, incluso estaban en el centro del pueblo, entonces veían en Lublin, por ejemplo, aglomeraban a los judíos a los pies del castillo de Lublin, en la sinagoga que había, que por supuesto ya no existe. Todo el mundo los veía. Los veía y todo. Claro, entonces él dice, no, a ver, pero vamos a ver esos ojos que vieron. ¿No? O sea, lo que vieron ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver esos ojos que vieron, ¿no? Y bueno, y entonces sí, bueno, y también, claro, escenas
tremendas como las de los oficiales, aquel oficial de la SS que le da dinero para que se explique, ¿no? Y el tío cobra, ¿no? El tío cobra. Ese detalle no lo sabía. Sí, cobra para explicarle, claro. ¿no? O el que se da cuenta de que lo están filmando. Bueno, o sea, ¿cómo hizo Lanzmann, ¿no? Y claro, en 10 años, además. Claro, se ve el Lanzmann, del 75 al 85. Cómo evoluciona, ¿no? Sí. Cómo evoluciona su aspecto físico, su manera de encararse. La tremenda confusión, ¿no? Que a un creador le perturba cuando sabe que tiene entre las manos una idea brutal, ¿no? Uh-huh. Pero que hay que llevar y hay que poner en... Porque claro, Lanzmann no es solamente importante por el punto de vista que elige, ¿no? O sea, el que no estuvo en una cámara de gas no sabe lo que es esa muerte y por lo tanto no vamos a imaginar nada sobre esa muerte, ¿no? No solo es eso, es la potencia, o sea, la potencia, las espaldas, la fuerza, el poder, ¿no? Que eso, o sea, la lucha contra el desaliento, ¿no? El resistir de pie todas las enormes contrariedades que un proyecto de esa naturaleza tiene. Eso es emocionante. O sea, hay creadores que necesitan eso, ¿no? O sea, que necesitan ese poder. Hay otros que no, y pueden ser también muy, muy necesarios para la especie y para la vida de los hombres, ¿no? Esas gentes que de repente tienen fulguraciones, ¿no? Y un poeta, ¿no? Que en un momento determinado 3 palabras resume el mundo, ¿no? Pero claro, hay otros que no, ¿no? O sea, hay otros que es el poder, la fuerza, ¿no? La resistencia. La resistencia, la lucha contra el desaliento, ¿no? Eso lo sugiere también físicamente, tan alto. Sí, tan alto, con las gafotas y no sé qué, ¿no? Y esa gente que ha decidido además una cosa que me parece importante, ¿no? Que ha decidido ver el mundo como o sea, ha decidido vivir. Es verdad que en la vida hay épocas para una cosa y para otra, ¿no? Pero esa gente que ha decidido vivir en cámara subjetiva, ¿no? O sea, que ha decidido todo esto que tienes detrás, la conciencia, todo eso, los recuerdos, el pasado, no importan para nada. En un momento determinado no importa para nada, no te importa nada tu trastienda, ¿no? Lo que llevas detrás, la culpa, la vergüenza, todas esas cosas que todos evidentemente llevamos, ¿no? Y que en un momento determinado, en unas épocas de nuestra vida, pues evidentemente emergen, ¿no? Como una marea, ¿no? Pero en otros momentos, ¿no? En ese momento absolutamente riguroso, esa cúspide de la experiencia que es la creación, pues uno decide, no, el mundo para mí es una cámara subjetiva que miro, ¿no? Y así hizo Shoah. Muy recomendable, véalo y véanlo todos ustedes. Sin que eso nos lleve jamás a olvidar, Santos, no, que al mundo nada le importa. Podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.